Oh, wow, qué manera tan increíble de empezar este servicio con esa alabanza preciosa. Muchísimas gracias a nuestra banda. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros el día de hoy también. Donde quiera que nos estás viendo, también te agradezco bastante que vengas y que no solamente alabes junto con nosotros, pero también que estés escuchando de la palabra de Dios. Sobre todo en estos momentos tan interesantes que estamos viviendo en este mundo. Es increíble. Tal vez te has dado cuenta alrededor, si has ido a algunas partes, te has dado cuenta de algunas de las cosas que están sucediendo, por ejemplo, en tiendas, donde la gente está con temor. Está con temor de que se vayan a terminar los abastos, están con temor de que va a suceder algo más grande y pues la gente se encuentra por ahí abasteciéndose lo más que pueden y luego van y entran y vemos que no encuentran tal vez lo que ellos necesitaban, o los precios están elevadísimos. Y eso es algo increíble, y tal vez te sientas tú el día de hoy, tal vez como una persona que sientes que a tu alrededor algo está pasando. Sientes un temor a tu alrededor de que tal vez encuentras algo que te está afectando. Tal vez te sientes como esta persona que vemos aquí en la pantalla, y tal vez sientes que algo oscuro, que algo maligno, o estás viendo que algo que no puedes ver te puede afectar o puede afectar a tu familia. Y sabes una cosa, pues estoy contigo. No queremos decir nosotros aquí que tal vez nosotros no sentimos algo como eso. Sabemos que existe, las estadísticas, los números nos están diciendo que gente está en este momento no solamente preocupada, pero hay gente que ha muerto como resultado de todo esto. Entonces, tal vez el día de hoy tú sientes miedo. Sientes miedo el día de hoy de lo que está sucediendo. Sientes algo que no puedes controlar. ¿Sabes? El miedo es una emoción causada por la creencia de una pérdida potencial inminente. ¿Y lo quieres ver otra vez? Una emoción causada por la creencia de una pérdida potencial inminente. Y cada uno de nosotros vemos esta parte. El miedo es acerca de algo del futuro, acerca de algo que está más adelante, acerca de algo que nosotros no podemos ver. Tenemos miedo. Y fíjate, el miedo siempre involucra algo que voy a perder en el futuro o algo que no tendré en el futuro. Para algunos de nosotros el miedo tal vez el día de hoy es perder nuestra salud. Y lo ves de esa manera. A lo mejor tú estás preocupado porque tienes algún familiar que tal vez está avanzado de edad, o tal vez con algún problema de deficiencia inmunológica, y estás preocupado ciertamente por la salud de esa persona. Y eso pues es normal. Ah, Tenemos que estar de alguna manera, estar cautelosos acerca de eso. O a lo mejor tienes miedo el día de hoy porque pudieras pensar que a futuro alguna relación se va a terminar. Relación en tu trabajo, la relación de alguna persona con la que tú vives, y si algo le llega a pasar y tal vez dices tú, ¿y qué pasaría si esa persona no está aquí? Muchos de nosotros vemos el miedo de esa manera. Ponte a pensar en eso. Es el miedo de algo futuro. Cuando tenemos una persona enferma en nuestras vidas, nos ponemos a pensar, ¿qué sucede si algo le pasa? O con nosotros. ¿Te has dado cuenta de eso también? O con nosotros podría ser esa parte de la relación. ¿Qué pasa si yo no estoy aquí? Y tenemos ese miedo, muchos de nosotros, de ver qué sucede cuando esa relación se rompe. Tenemos ese temor. O tal vez tienes miedo porque te sientes inseguro. Y este no es el momento de nosotros como cristianos de vivir con inseguridad. Pero a lo mejor tienes ese miedo ahorita, y a lo mejor tus hijos voltean a verte y ven lo que está pasando a su alrededor y te preguntan, papá, mamá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestras comunidades, a nuestras familias, a las personas a nuestro alrededor, para asegurarles que vamos a salir de esto? O tal vez te sientes con temor de que la vida se va a terminar. La vida se va a terminar conforme, o si algo sucede, pudiera ser eso, ¿verdad? A lo mejor podríamos nosotros ver eso. Ponte a pensar en esto, ¿ok? Pero lo que quiero que tú sepas el día de hoy es que comprender el miedo es el primer paso para superarlo.
Comprender el miedo es el primer paso para superarlo. Ponte a pensar en eso. Porque a veces es difícil para nosotros, si no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, pues vamos a continuar nosotros teniendo eso y no vamos a poder explicárselos a otros. Ahora, la pregunta que quiero que te lleves el día de hoy, o una de las preguntas es, si el miedo te domina, ¿a dónde te va a llevar? Ah, Cuando nos domina el miedo, te puedes convertir en esa persona que es un acaparador. Y lo hemos visto, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que está pasando ahorita. ¿Qué está pasando con tanto falta de rollos de papel higiénico? Y nos convertimos en un acaparador o nos llevamos completamente todo lo que son las cremas desinfectantes o los gels desinfectantes y nos convertimos en un acaparador porque tenemos miedo de ese futuro. O sobreprotegemos a nuestros familiares y de cierta manera eso no es malo, pero tenemos que tener cuidado con eso, hay ciertos límites también. O a lo mejor el miedo te va a llevar a, a no salir a ninguna parte. A quedarte simplemente en casa y sabemos que ahorita nos está pidiendo que tengamos ese distanciamiento social, pero si, el día de hoy el distanciamiento social significa que no vas a estar en un lugar donde hay mucha gente congregada, porque existe la posibilidad de que alguna de las personas que están ahí ah, eh, tenga algo que nos pueda infectar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros el día de hoy, es la razón por la que tenemos nuestro servicio en línea, porque estamos siendo responsables, no por temor, por responsabilidad a lo que nuestras autoridades nos están haciendo y cómo podemos ayudar a otras personas nosotros también. O simplemente, ¿a dónde te va a llevar tu miedo? ¿Será que tienes miedo a morir? Y cada una de estas cosas es algo que quiero desarrollar en los siguientes minutos. De hecho, esta tarde quiero llevarte a la Biblia. Primeramente, voy a llevarte a varios libros el día de hoy. Y es importante para que escuchemos la palabra de Dios en estos momentos. Uno de los primeros pasajes que te voy a llevar el día de hoy es al libro de Mateo. Y quiero que lo veas en tus pantallas o si estás ahí y si tienes tu Biblia contigo, me gustaría que me acompañaras porque esto es algo muy, muy importante. Es bueno escuchar la palabra de Dios, es bueno escuchar de Dios en momentos como este. Fíjate lo que nos dice Jesús. Cuando tenemos ese temor, cuando tenemos esa ansiedad en nuestras vidas, fíjate las palabras de Él. Este es nuestro Salvador. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34 nos va a decir lo siguiente. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y fíjate el argumento que está haciendo Jesús en esto. Fíjate en las aves del cielo, nos dice a nosotros. Es muy interesante, hace muchos años yo tuve la oportunidad de estar en Israel y estas escrituras de las cuales estoy ahorita leyendo son parte del Sermón del Monte, el cual Jesús dio ante unas grandes multitudes en la parte norte del lago de Genezaret. Tuve la oportunidad de estar ahí y de hecho se me pidió en aquella ocasión el grupo con el que íbamos de dar algunas palabras. Y una de las cosas que me impactó mucho al estar hablando y básicamente di un mensaje basado en el Sermón del Monte. Y cuando yo estaba ahí, pues sucedió algo que nosotros decimos en mi país, padrísimo. Cuando yo estaba predicando al grupo de personas ahí cerca del lago de Genezaret, vi a dos pájaros volar. Y para mí fue algo muy interesante porque mientras yo estaba leyendo esto, veo a dos pájaros y fíjate lo que nos dice Jesús, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y luego nos dice a nosotros, el argumento es, ¿acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Qué interesante, ¿verdad? Continuamos con el siguiente, dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe,
puede añadir una sola hora al curso de su vida. Y nos estamos preocupando. Y sabes una cosa, no, es de humanos preocuparse, es de humanos tener ese miedo. Pero Jesús nos está diciendo muy, muy claramente, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Será que Jesús nos está diciendo, hey, yo tengo el control de eso? Tú no te preocupes, yo sé cuándo te voy a llamar a mi presencia. ¿Para qué te vas a preocupar tú? Al preocuparte tú vas a preocupar a los demás. Y ahora desencadenamos ese miedo a tu familia, a nuestra comunidad, y sucede lo que está sucediendo el día de hoy a nuestro alrededor. Que muchos de los problemas no es tanto que el virus nos está atacando ya inmediatamente, lo que está sucediendo es lo que la gente está acaparando, el miedo que se está diseminando por las redes sociales y por todos lados. El siguiente versículo dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y me pega a mí cuando leo estas palabras. Porque si así viste, ahorita si tú ves aquí en esta parte del norte de América, donde estamos, si nos estás viendo en alguna otra parte, tal vez en Sudamérica, aquí estamos iniciando la temporada o la época de primavera. Y ahorita cuando yo venía manejando aquí rumbo a la iglesia, puedo ver los árboles reverdeciendo. Es increíble, año con año, esta es una de mis épocas favoritas. Y este versículo que estoy leyendo aquí, si así viste Dios a la hierba, a los árboles, al pasto, que hoy está en el campo y mañana pues es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿No hará mucho más por mí, Armando? ¿No hará mucho más por cada uno de nosotros? Y Jesús nos dice, gente de poca fe, no lo veo como un regaño, lo veo como una parte de convicción que nos está diciendo, hey, tengan fe, miren lo que está pasando a su alrededor. Dice, así que no se preocupen, y nuevamente utiliza esa palabra. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. De hecho, te voy a decir que fue uno de los primeros versículos, si no fue el primero, que memoricé hace ya muchos años, de joven. Recuerdo que una de las primeras cosas que yo leí en la Biblia fue el libro de Mateo, lo que te estoy leyendo aquí ahorita, cuando estaba joven. Y yo estaba pasando en aquellos tiempos por una incertidumbre muy, muy grande en mi vida. Y cuando leí esto, me causó una impresión increíble. Más bien, o sea, en lugar de lo otro, en lugar de la preocupación, porque ese es el contraste que vemos en este lugar, lo que Jesús nos quiere decir, no te preocupes por esto, más bien, y esa palabra busquen es un verbo, es una acción que nosotros hacemos, es algo que Jesús nos está pidiendo que nosotros realicemos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, por lo que tú te has preocupado, hasta por el papel higiénico, Él sabe que lo necesitas tal vez, aún para eso, todo eso va a ser añadido. Termina Jesús en esta parte diciendo, por lo tanto, no se angustien por el mañana. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Una persona sabia nos dice por ahí una frase muy que cuando la leí me gustó mucho. Dice, recuerda, el hoy es el mañana del que te preocupabas ayer.
¿Te has dado cuenta que en los últimos días, tal vez en las últimas semanas y principalmente esta semana anterior, te has dado cuenta que había ciertas cosas que te preocupaban que ahorita no te están preocupando? Tal vez algunos de ustedes que les gustan mucho los deportes, tal vez tu equipo favorito no estaba jugando muy bien, tal vez estabas pasando algo, tal vez con tus hijos, algo que pues algún tipo de comportamiento, algo en la escuela, etcétera. Y son cosas que te preocupaban. Y esta semana pasada cambiaste eso. Y ahora estás preocupado de otra cosa, porque como seres humanos, la primera cosa que pensamos es, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Sí sabías tú que nuestro cerebro está básicamente entrenado, es nuestra naturaleza? ¿Cómo voy a sobrevivir? Siempre que sucede algo como esto es, ¿voy a tener agua? ¿Voy a tener comida? Y nuevamente cosas como el gel higiénico y el papel higiénico y todo eso, el desinfectante, todo ese tipo de cosas, pues cuando lo vemos que es lo que primero que se termina y mucha gente deja la comida en los anaqueles, pero se lleva toda esta otra cosa. Es muy interesante a veces también ver cómo el cerebro piensa, pero muchas de nuestras preocupaciones están basadas en, ¿voy a morir? ¿Y qué le va a pasar a mi familia? Siempre recuerda eso, el hoy es el mañana del que te preocupabas el día de ayer. Y sabes una cosa, el secreto para controlar el miedo, el secreto para controlar el miedo, si vemos las palabras de Jesús y las tomamos en serio, el secreto para controlar el miedo es hacer del reino de Dios nuestra prioridad. Es algo muy importante. Muchos de nosotros a veces vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, pero si lo ves de esta manera, es que ese secreto para controlar ese miedo, ese secreto es ponerle prioridad a las cosas de Dios. Hay una cosa que sí es verdad en la Biblia. Déjame te platico algo. ¿Sabías que en estos momentos ya hay teorías de cómo inició el virus, el coronavirus? Y algunas de las teorías es que fue iniciado a propósito, que fue creado y que después fue básicamente puesto a la sociedad, al público, para que nos infecte. Esas teorías ya están y tienen semanas esas teorías de que fue algo hecho por un hombre, básicamente. Y la realidad ahorita es que ese virus haya sido creado por una persona o haya sido una mutación de algún otro virus. La realidad es que está causando estragos a nuestro alrededor, en todo el mundo. Ponte a pensar los millones y millones, billones de dólares que se van a perder como resultado de esto. Ponte a pensar en las aerolíneas que ahorita no están pudiendo sostenerse y a sus empleados. Ponte a pensar en todos los negocios y las personas que dependen de esos negocios para su sobrevivencia, para sus salarios, que básicamente no van a tener eso. Y eso va a afectar tu comunidad, va a afectar el mundo donde vivimos. Es un mundo muy interesante. No sé si eso sea verdad, pero lo que sí sé que es verdad es lo que nos dice Juan en 1 de Juan 4:18. El amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Ah, quiero que tengas eso en mente, que el amor perfecto echa fuera el temor. Eso es algo que nos dice Dios por medio de su palabra. Lo vemos de aquí. El amor. ¿Sabes cuál es ese amor? ¿Y sabes por qué lo escribió Juan? Porque Juan tuvo la oportunidad de ver al amor enfrente de sus ojos. Y él vio lo que amor hizo por él. Pudiéramos haber nosotros puesto aquí Jesús, sustituir la palabra amor por Jesucristo. Jesucristo echa fuera el temor. Juan lo vio. Dios es amor. Juan es el que nos dio a nosotros ese significado de Dios es amor, esa declaración. Y nosotros lo vemos, lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Te has dado cuenta que Él ya básicamente dominó esto? Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros.
Y no, cada uno de nosotros, si nos estás viendo ahorita, y tal vez si tú no eres cristiano, no estás viendo, alguien compartió esto contigo, y tú te sientes un poquito abrumado por lo que está pasando a tu alrededor. Yo te quiero decir que el amor de Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor perfecto de Dios, que eso echa fuera el temor. Si nos vamos un poquito más adelante, quiero hablarte unas palabras del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también estuvo en la presencia de nuestro Señor, y quiero que veas cómo aún Jesús nos da palabras de aliento, y ahora Pablo, pasando unas situaciones difíciles. Ponte a empezar cuando Pablo está escribiendo todo esto. En aquellos tiempos el cristianismo estaba siendo perseguido. Así que siempre tenemos que tener eso en mente cuando leemos este tipo de cartas o lo que nos escribe Pablo. Muchos de nosotros como cristianos, si nos estás viendo, eres cristiano, nos sentimos ahorita perseguidos por este miedo, nos sentimos perseguidos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero ¿sabías que hubo un tiempo donde estábamos siendo perseguidos por personas los cuales querían eliminar el cristianismo? Y en medio de todo esto, fíjate lo que escribe Pablo en el libro a los Romanos. Capítulo 8, versículo 35 nos dice lo siguiente: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y en la segunda parte de ese versículo dice, como pregunta es, ¿la tribulación? ¿La angustia? ¿El coronavirus? ¿La falta de papel higiénico? Ponle lo que tú quieras en ese lugar. ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Ya ha habido casos de violencia, personas que están peleando por ciertas cosas en el supermercado. Ponte a pensar en eso. Imagínate si alguna persona se cae, se golpea la cabeza y algo le sucede por ahí. Alguna ama de casa, algún padre de familia. Puedes ponerte a pensar en eso. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, ¿quién nos va a separar del amor de Jesucristo? No hay quien nos separe de eso. Si nos vamos al siguiente versículo, en versículo 36 nos dice esto, dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Ok? Y es interesante porque cuando vemos esto, siempre nos damos cuenta de lo que ya, o sea, fíjate cómo Pablo también está hablando de eso. Siempre pensamos en la parte de cómo vamos a sobrevivir. Pero fíjate, en los tiempos de Pablo, aun cuando ellos iban hacia el matadero, cuando los llevaban por causa de Cristo, por causa de creer en Cristo, los llevaban. En eso Él nos está diciendo, aún por causa de esto, dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué palabras? A mí me animan mucho, no sé si a ti te animan también. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si tú quieres tomarle una foto a este versículo o ir a verlo, es el versículo 37, mantén este versículo en tu espejo en las siguientes semanas, ¿ok? En todo esto somos más que vencedores. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Te acuerdas cómo inicié este mensaje? ¿De qué es lo que tenemos miedo? De lo que pueda pasar en el futuro. El miedo tiene que ver con pérdida inminente, potencial, en un futuro. Fíjate lo que te dice Pablo. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni los poderes, también nos dice por ahí, y en el siguiente versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Puedo tener un amén ahí donde nos estás viendo? ¿Puedo tener un amén? Ninguno de esto, ni lo alto, ni lo profundo, ningún gobierno, ningún tipo de enfermedad. Y quiero que tengas en mente que esta no es la única enfermedad que tenemos en el mundo ahorita. Quiero que tengas en mente que una de las razones por las que estamos haciendo todo este tipo de cosas a nuestro alrededor es porque no queremos abrumar a los hospitales que ya tienen a mucha gente que están sufriendo otras enfermedades. Y si nosotros llegamos allí en masa,
no nos van a poder atender. Por eso estamos tratando de hacer esto simplemente para mitigar un poco y que no lleguemos todos ahí tal vez enfermos, porque es de nuestra naturaleza entrar en pánico y ahora estaríamos yendo a los hospitales. Imagínate, así que ni lo alto ni lo profundo, ni nada de eso nos va a separar del amor en Cristo. Así que, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Acaso no es eso algo increíble? Y ahora quiero responder con lo que empecé este mensaje. El miedo siempre involucra algo que voy a perder en el futuro o algo que no tendré en el futuro. Ya lo habíamos establecido eso. Y hablamos de que tenemos miedo de perder nuestra salud, nuestra relación, nuestra seguridad, o tenemos miedo de perder la vida. Pero fíjate lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Con respecto a salud, fíjate lo que te dice Jesús. Mi gracia es suficiente para ti. Con respecto a las relaciones que tú tienes miedo tal vez perder, ¿sabes lo que te dice Jesús? Yo siempre voy a estar contigo. Tal vez vas a perder esta relación, tal vez podrías perder esta otra relación, a lo mejor podrías perder el trabajo como resultado de lo que está pasando ahorita. Y Jesús te dice, yo siempre estaré contigo. Es uno de los versículos favoritos míos también. Y yo estaré contigo hasta el fin de esta era. Algunos de ustedes tienen miedo acerca de perder esa seguridad. Jesús nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Eso es lo que tenemos que tener presente cada uno de nosotros. Y con respecto a nuestra vida, fíjate lo que Jesús nos dice, ya conquisté la muerte. Jesús resucitó. Es una parte, la parte histórica que nosotros podemos ver. Jesús resucitó. Y nosotros a veces estamos preocupados por esto, porque sabes, una persona muy sabia dijo lo siguiente, dice, la muerte no es la pérdida más grande en la vida. La pérdida más grande en la vida es lo que se muere en nosotros cuando estamos vivos. Y no recuerdo exactamente quién dijo esto, pero me encantó la persona que lo dijo. ¿Te puedes ponerte a pensar en eso? La muerte no es la pérdida más grande de la vida. Hay gente que tiene una vida, que su corazón está palpitando, que están pensando, pero algo adentro de ellos ya está muerto. Y esa es la pérdida más grande en la vida. Es lo que se muere en nosotros, aun cuando estamos vivos. No sé por lo que estás pasando tú ahorita y quisiera hablarte a ti. ¿Hay algo que ya pasó en tu vida? ¿Hay algo que ya pasó en tu vida que tú ya por dentro te sientes como que algo murió? Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso también. Fíjate, una pregunta que me gustaría que te llevaras esta tarde es, ¿realmente puedo vencer el miedo? ¿Realmente puedo vencer el miedo? Y yo te quiero decir lo siguiente, hace muchos años, cuando yo estudiaba matemáticas, me enseñaron una cosa que se llama la propiedad transitiva en matemáticas. La propiedad transitiva nos dice lo siguiente, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y básicamente lo que te quiero decir esto, no te estoy dando una lección en matemáticas, pero quiero decirte lo siguiente. Quiero decirte que si Cristo ha vencido el miedo y yo estoy en Él y con Él, entonces yo puedo vencer el miedo. Qué interesante, ¿verdad? Quiero que lo veas eso nuevamente. Si A es igual a B, B igual a C, entonces A es igual a B. Si Cristo ya venció la muerte, si Cristo ya venció el temor, si Cristo ya venció la ansiedad, y si estamos en Él, entonces nosotros también podemos vencer el miedo. Yo sé que para ti, tal vez esta tarde eso es una gran prueba, como padre de familia, como madre de familia, como líder, que muchos de nosotros tal vez tenemos ese temor, tenemos cosas en nuestras vidas y decimos, sí, yo soy cristiano y sí, yo creo en Jesús y tal vez venimos aquí a la iglesia y cantamos juntos y todo eso, pero de repente cosas como esas empiezan a pasar allá afuera a nuestro alrededor y nos entra ese temor. Ahora, no quiero decir que no estés cauteloso. Por favor, sé cauteloso con lo que esté pasando, pero tengamos mucho cuidado todos y cada uno de nosotros con ser aquellos que vamos a tener ese temor, porque ese temor también se va a difundir, ese temor se va a propagar peor que el virus. Se va a propagar peor
que el virus. Así que lo que yo te quisiera pedir esta tarde, este es lo que me gustaría que te llevas. El reto es, el mejor yo es el yo desatemorizado. Y creo que ya te di los argumentos para eso. Si estamos en Cristo, ¿cuáles son nuestros problemas? El mejor yo es el yo sin temor. Porque cuando eres tú y estás con temor, no vas a funcionar de la misma manera. No vas a funcionar de la misma manera con tu familia, no vas a funcionar de la misma manera en tu comunidad, no vas a funcionar de la misma manera como nosotros quisiéramos aquí como líderes en la iglesia de funcionar. ¿Sabías tú que uno de los tiempos donde la iglesia creció más fue en los siglos siguientes después de la resurrección de Jesucristo? Y te voy a decir por qué. En aquellos tiempos había mucha enfermedad. ¿Sabías tú que la enfermedad ha existido desde el principio de la humanidad, después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén? Desde entonces el mundo se empezó a corromper y desde entonces hemos empezado a tener enfermedades. En algunos siglos, algunas pestilencias, algunas enfermedades han sido más fuertes que otras. En los primeros siglos de la era cristiana había mucha enfermedad, pero en aquellos tiempos no había hospitales. Algunos de ustedes que han visto historia tal vez me pueden decir, Armando, si los romanos, los griegos sí tenían un cierto tipo de hospital. Pero ¿sabías tú que esos hospitales eran talleres, de cierta manera, era un taller para, lo estoy diciendo de esta manera, no que llevas a un humano a un taller, pero estos hospitales, de hecho no tenían el nombre de hospitales, eran lugares donde llevaban a los soldados y a los esclavos. ¿Y sabes por qué llevaban la gente a los soldados y a los esclavos? Porque para ellos los soldados y los esclavos tenían valor. Entonces para ellos sí les convenía llevar eso. ¿Por qué? Querías que tu esclavo estuviera sano. Y ellos practicaban cierto tipo de medicina, por así decirlo. Muchos de ellos practicaban medicina folclórica. Muchos de ellos llevaban a gente con personas que hacían brujería. Muchos de ellos hacían ese tipo de cosas. Pero no se llamaba hospital. ¿Sabes de dónde viene la palabra hospital? De que nosotros como cristianos en aquellos tiempos, o los cristianos en aquellos tiempos, en lugar de apartarse de la gente que estaba enferma, ¿sabes lo que hacían? Les llevaban de comer, los atraían, empezaban a cuidarlos, empezaban a ser hospitalarios. Lo que es el hospital inicia después de la era cristiana. ¿Y sabes quién lo inició? Los cristianos. Un historiador de nombre Eusebio nos decía que las obras de los cristianos estaban en boca de todos. Y a mí me encantaría que este día, el día de hoy, nosotros de cierta manera modelemos lo que nos dejó Jesús. ¿Recuerdas cuando lees los evangelios? Y hay una pintura por ahí que más o menos nos dice de que bueno, nos describe un poco de que Jesús, una de las cosas que hizo él fue ir a curar. Él traía sanidad a la gente. Y después el apóstol Pablo nos habla también de esa confianza que debemos de tener, de modelar lo que Jesús hizo en aquellos tiempos. Iglesia, una de las cosas más tristes para mí el día de hoy es haber venido y haber sentido que este coronavirus nos quitó el día de hoy, nos arrebató tal vez el día de hoy el gusto de nuestra congregación. Y me sentí triste al ver tantas bancas vacías el día de hoy, porque se nos quitó esa oportunidad de no ver a nuestros niños en nuestro ministerio para niños, de no ver a nuestros jóvenes reunidos, de no ver esa alegría, de no ver ese trabajo. Este virus, por así decirlo, nos arrebató de esa oportunidad, pero algo que no nos puede quitar es las oportunidades que tenemos nosotros para hacer el bien a nuestro alrededor, con nuestras familias, en nuestras comunidades. Eso no nos los puede arrebatar. Y cada uno de nosotros, yo te pido, desatemorízate. No tengas ese temor.
En las comunidades, por ejemplo en la mía, nosotros ya tenemos en línea, ya tenemos un grupo donde vamos a estarnos ayudando unos a los otros. En la comunidad donde yo vivo, ¿qué es lo que puedes hacer tú también en la comunidad donde tú vives? Ponte a pensar, eres una persona que tienes el entendimiento, que tienes la verdad de Dios, eres una persona creativa. Asegúrate que en este tiempo no se nos quite esta oportunidad y no se nos va a quitar. Dios nos está dando una oportunidad diferente. Este es un momento de oración, este es un momento de concientización, este es un momento de decir, ¿en qué puedo ayudar a mi prójimo? ¿Cómo puedo proteger a mi prójimo? Aquellas personas que están inválidos, aquellas personas que tal vez tienen que no pueden salir de sus casas porque están inmunes. ¿Cómo puedes tú ir a ayudar a esas personas? Así que te dejo ese reto. Ten mucho cuidado con ese temor. La palabra de Dios nos dice, no temas, no temas, tienes un espíritu de fortaleza, no un espíritu de temor. Y en esta tarde escuchamos a Jesús hablarnos, a Pablo hablarnos, a Juan hablarnos en esta tarde. Cada uno de nosotros, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Acompáñame a orar. Vamos a orar. Todos juntos. Padre, aquí vengo esta tarde, Señor, humildemente. Y Señor, vengo, Padre, a darte las gracias por una nueva oportunidad que nos estás brindando como iglesia. Que a pesar de que no estamos reunidos en este lugar, Señor, sabemos que hay necesidades a nuestro alrededor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a que ese miedo, Señor, que tal vez que podamos vencer ese miedo con el valor que nos brinda el saber que somos parte de tu familia. Padre, yo te pido por cada uno de los gobiernos que están batallando con todo esto, por cada las empresas, las compañías, algunas de ellas están pagando a algunos empleados, aun cuando los empleados no pueden venir a trabajar. Yo, Señor, te pido que sea tu generosidad, que sea tu amor por el prójimo, lo que guíe nuestros pensamientos en estos siguientes días. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas el día de hoy, de estar aquí, de saber que nosotros estamos aquí, que estamos confiando en un Dios que no nos va a abandonar, a todos y cada uno de nosotros. Llévanos con bien, Señor. Te agradezco todo esto y te lo ponemos en tus manos, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la gente de Dios en todos los lugares donde nos están viendo dicen, amén.